Llegamos al final de nuestra serie basada en el libro de Santiago. Esta serie que le titulamos Viviendo una fe auténtica. Santiago nos mostró el cómo tú y yo podemos trascender en la vida y llegar a mostrar una fe con nuestra vida, valga la redundancia, que impacte el corazón de alguien más. Esto es lo que Santiago nos hizo. Si tú te perdiste alguno de los mensajes, te vas a nuestra plataforma de YouTube, Champion for Jersey Village, y ahí puedes ver todos estos mensajes que el Espíritu Santo nos regaló a través de Santiago. Ahora, hagamos un breve resumen de qué es lo que Santiago nos enseñó. Santiago nos mostró cómo vivir en medio de las pruebas, cómo enfrentar las pruebas. Nos mostró cómo enfrentar la tentación. Hablamos de cómo es importante el aprender en la vida a escuchar más y hablar menos. Hablamos de cómo podemos vivir alejados del favoritismo que tanto se ha metido, ¿verdad? Inclusive en las congregaciones. Hablamos de cómo la fe debe tener esta suma con las obras. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Pero van las dos juntas. Hablamos de la lengua. ¿Alguien se acuerda de ese mensaje? ¡Wow! Nos comprometieron a todos, ¿verdad? No andar de desbocados por ahí. Hablamos también de cómo la importancia de adquirir sabiduría y humildad. Una combinación interesante, Oscar. Entre más sabios somos, más humildes nos volvemos. Hablamos también de la importancia de saber escoger bien las amistades. Hablamos del futuro, la esperanza del futuro. Hablamos de las finanzas. O sea, hemos hablado de todo. Y el domingo pasado, el más reciente, hablamos acerca de la paciencia. Yo no sé si esta semana tuviste pruebas, ¿verdad?, para poner en práctica la paciencia. Estoy seguro que sí. Y el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro, con un último ajuste que Santiago quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, este no es cualquier ajuste. Va a ser un ajuste que lo va a cambiar absolutamente todo. Este ajuste cambiará la forma en cómo tú y yo vivimos cada día de nuestra vida. Acompáñame a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 3, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Parece que Santiago nos está hablando directamente a ti y a mí, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Hace la pregunta Santiago y luego dice que ore. Y luego continúa la pregunta: ¿alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Yo he titulado al mensaje del día de hoy: coloca todo en oración a Dios. Coloca todo en oración a Dios. Todo lo que hemos hablado de Santiago de nada serviría si tú y yo lo tratamos de poner en práctica en nuestras propias fuerzas. De hecho, algunos veíamos toda esa lista en la pantalla y yo no sé, yo me cansé solo de escribirla. Yo decía, es bastante. Cuidar la lengua, tener paciencia, ser sabio, pero al mismo tiempo ser humilde. Y es algo que tú comienzas a decir, wow, como cristiano tengo mucho trabajo que hacer, pero ¿cómo lo voy a alcanzar? Es aquí donde Santiago termina estos versículos de todo este hermoso libro diciéndonos: ora. Todo lo que tú pretendes en la vida por alcanzar, todo aquello que todavía no has alcanzado, tú lo debes colocar en un lugar, lo debes colocar en oración a Dios. Constantemente tú y yo hemos visto la oración como pequeños segmentos de nuestra vida. Nos enseñaron a orar, por ejemplo, antes de comer. Y dependiendo el hambre que te cargas,
Así es la duración de la oración. ¿Te ha pasado o no? En ocasiones llegas a la mesa y tienes tanta hambre que hay que orar. Me enseñaron a orar y comenzaste a hacer tu pequeña oración. Nos enseñaron a orar antes de dormir. Dependiendo del cansancio, así es la duración de la oración. O probablemente tú dices, no, yo voy a orar al inicio del día. Y sabes que tratamos de estructurar toda nuestra vida, pero tratamos de estructurar también cada día en la cual tratamos de meter la oración como pequeños segmentos. Pero Santiago en esta tarde nos va a revelar un secreto poderoso. Él nos va a enseñar a cómo podemos vivir siendo más que vencedores en cualquier circunstancia de la vida. ¿Alguien aquí es más que vencedor gracias a Cristo Jesús? Ahora lo sabes que lo eres, pero en ocasiones no siempre te sientes más que vencedor. Llegas a la iglesia y te traes una cara de derrota. ¿Por qué? Porque tú sabes que eres más que vencedor, pero no te sientes más que vencedor. Ahí es donde entra la diferencia de la oración. Y Santiago nos está diciendo, tú puedes ser más que vencedor cuando enfrentas las diferentes circunstancias de la vida. Pero para eso debes llegar a tener una vida llena, di conmigo llena de oración. Ahí es donde nos saca de la esfera de orar nada más por los alimentos, que es una parte, o el momento en el cual apartaste en la tarde con un cafecito para agradecerle. Todo eso es bueno, pero Santiago nos está sacando de la estructura en la cual ponemos la vida y nos dice, tú tienes que llevar una vida llena de oración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que nos vamos a encerrar? ¿Que nadie va a salir de este lugar? No, Santiago no se está refiriendo a eso. Santiago nos está diciendo, tú tienes que salir a hacer tu vida, todo lo que tienes que hacer. Pero recuerda una cosa, tienes un elemento que te ayudará a vivir siendo más que vencedor. Y esa es la oración. Te regalo una frase en esta tarde. La oración no es solo un espacio que apartamos de nuestro día. La oración es la respuesta que damos a todo lo que nos ocurre en la vida. Hay una gran diferencia. No es solo el apartar espacios para orar, todo eso es bueno, pero la oración que Santiago nos está enseñando en esta tarde quiere decir, la oración que tú tienes en tu vida tiene que ser una respuesta a absolutamente todo lo que tú vives y experimentas. Jesús ha prometido estar con nosotros a cada momento, ¿sabías eso? Y si no lo sabías, te lo recuerdo en esta tarde. Jesús no es una parte de nuestra vida, Jesús es nuestra vida. No podemos vivir sin Jesús. Eso quiere decir entonces que lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17 es una gran verdad. Un versículo muy famoso que tú te lo vas a aprender. Ahora no te preocupes, es bien cortito. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Pero la Nueva Traducción Viviente lo explica de una manera que me gustó también. Dice, nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Y me gustó cómo esta frase lo estaba explicando en la siguiente manera. Esto nos quiere decir que la oración la podemos llevar a cabo en cualquier momento, en cualquier espacio y en cualquier circunstancia. Tú y yo no dejamos de orar a ningún momento. ¿Por qué? Porque la oración debemos entenderla como esa conversación real y honesta que tenemos con Dios. Fíjate las palabras, una conversación real y honesta, o sea, una buena conversación. ¿A cuántos aquí somos honestos con todas las conversaciones de la vida? No, con todas no lo somos. En ocasiones tú no cuentas todo lo que hay en tu corazón, porque si tú lo contaras, ay Señor, te meterías en muchos problemas. Frank, qué bueno escucharte.
Si tú conversaras de forma real y honesta con las personas, te aseguro que muchos problemas tendrías en tu vida. Entonces, ¿qué haces? No, comienzas a polarizar un poquito la conversación. El problema radica que en ocasiones también queremos cambiar la conversación con Dios y nos olvidamos que Dios conoce todo de nuestra vida. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestras intenciones, Tere. Dios conoce nuestros pensamientos. Pero ahí nos tienes tratando de impresionarlo. Esa no es la oración que Santiago nos está diciendo en el capítulo 5. Orar es tener una conversación real y honesta con Dios. Es como cuando tú te sientas con alguien y ahora aquí no hay nadie. Pero no te olvides que Dios está en todo lugar. No te olvides que Dios conoce todo. A Dios nada lo toma por sorpresa. Y yo me traje 2 sillas, una para mí y otra para el Señor. ¿Está bien? Porque algunos dirán, ¿dónde está el Señor, pastor? El Señor está aquí. El Señor nunca se va de nuestra vida. Su presencia nos acompaña. Pero ahora bien, vamos a entrar en práctica en esa conversación real y honesta que debemos tener con Él. Imagínate si el Señor está aquí sentado y yo comienzo, oh excelentísimo Padre. Oh Dios del cielo y la tierra, sí, eso está bien. Pero acuérdate, estoy solo yo con Él. Yo puedo ser real y honesto y te digo una verdad, en esta vida tú necesitas ser real y honesto. Porque cansa mucho el tratar de impresionar a los demás y las redes sociales nos han enseñado a fingir. Y ¿sabes qué? Llegas a vivir tal momento de angustia y ansiedad. ¿Por qué? Porque ni tú mismo puedes sostener la vida que estás aparentando llevar. Tú necesitas un espacio real y lleno de honestidad. Ese es el espacio que el cual Santiago nos está diciendo. Oren, porque la oración marca toda la diferencia. Tú puedes hablar con Dios a cada momento. Te pasa algo bueno, vas y la primera persona a la que se lo debes contar es a Dios. Mira, Señor, lo que me acaba de suceder. Y Dios solo se ríe contigo diciendo, claro, fue mi providencia lo que te llevó a esto. Pero en ocasiones no hay cosas buenas también que llegan a nuestra vida. Es ahí donde también te puedes sentar con Dios y decirle, Dios, ¿te acuerdas de la hermana de la iglesia? Me cae mal. Acuérdate que estás siendo real y honesto con el Señor. Tú necesitas ese espacio en el cual no llegas con el Señor solo con lo bueno, porque el Señor también se quiere ocupar de las cosas no tan buenas que te ocurren. Alguien dice gloria a Dios por eso. Para orar no es que debes aprender palabras especiales o fórmulas mágicas de cómo llegar. Para orar tú debes recordar lo siguiente: orar es tener esta conversación con Dios y decirle todo lo que hay dentro de ti. ¿Algún hombre en la casa? Los hombres somos súper reservados, ¿cierto? Ay, Dios nos manda la ayuda idónea. Ningún hombre dijo amén a eso. Pero está bien, ¿verdad? Probablemente has encerrado tu vida de tal manera que tienes que hacerte la pregunta, ¿cuándo fue la última conversación real y honesta que tuve con alguien? Y te has dado cuenta que estás viviendo en una mentira. Tú necesitas orar. ¿Por qué? Porque todo lo que te ocurre en la vida tú debes llevárselo al Señor, sea queja o sea agradecimiento. El Señor no se incomoda por nuestras quejas. De hecho, Él está esperando escuchar cada una de nuestras quejas. Por eso el versículo 13 lo dice. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultad? Champion Forest, te hago esa pregunta en esta tarde. ¿Alguno de nosotros está pasando por dificultad? Podemos decir que sí, no hay problema con decir que sí. No dejamos de tener fe por admitir que estamos pasando por dificultad. Pero Santiago te dice, no te quedes ahí llorando. Ve y conversa con el Señor. Señor, ¿cuáles son tus dificultades? Comiénzasela a contar una por una. ¿Por qué? Porque tú no fuiste diseñado
para cargar con cosas dentro de ti que no puedes soportar. El Señor no pondrá una carga mayor sobre tus hombros, pero para aquellas cosas que te sobrepasan, Él ha dejado una relación gloriosa con Él. La relación con Dios lo cambia absolutamente todo. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Ay, esta semana hablé con mi mamá, ¿verdad? Le hice el FaceTime. Y tenía unas alabanzas a todo el volumen que da. Me dijo, hijo, aquí estoy haciendo la limpieza de la casa. Y no la podía escuchar, ¿verdad? Luego intentó bajarle, ¿verdad? Le subió más. Así. Todo lo que vivimos, ¿sabes qué? Podemos llevarlo en oración al Señor. Estás pasando por dificultad, estás feliz, debes llevarlo delante del Señor. ¿Por qué? Porque la oración tiene este poder de mantenernos unidos a Dios. No te pierdas esto. La oración es este elemento que Dios nos dejó para mantenernos unidos a Él. Es la forma en la cual permanecemos pegados a Cristo. Como Él mismo lo dijo, no te separes de mí, porque separado nada puedes hacer. Pero en ocasiones sentimos que Dios está distante. Por ahí dijeron algunos predicadores, Dios está tan cerca como una oración. Lo que pasa es que en ocasiones nosotros nos olvidamos que Él está ahí escuchando lo que nos acontece. La oración es esto, te mantiene unido a Dios, te mantiene pegado a Cristo. Es la única manera en la que tú puedes andar en el Espíritu. En ocasiones tratamos de ser más espirituales por nuestros propios medios. Eso es imposible. La única manera de ser espiritual es cuando estás consciente de que Dios está contigo en cada momento. Dios nunca se aleja de ti. Todo lo que estás viviendo, Dios está consciente de eso. Por eso la oración que Santiago nos está diciendo es sumamente importante. Ahora bien, la oración es la forma en la que hacemos toda nuestra vida en Dios. Dios no se queda en este lugar cuando terminamos el servicio. ¿Sabías eso? Dios se va con nosotros. Dios va a estar con nosotros el día lunes. Algunos dicen, pastor, el lunes también. El lunes es complicado. Es cuando más necesitas de Dios, cuando te quejas por todo, cuando la alarma te suena más duro, cuando te da más hambre, cuando te cuestionas la vida, cuando dices ¿por qué este trabajo? Es ahí donde debes llegar con el Señor y decirle, Señor, gracias por este trabajo, no me gusta, pero déjame, me quejo contigo. ¿Por qué? Porque esa es la oración que el Señor está esperando de ti. No te la pases todo el día lunes quejándote con las personas incorrectas. Quéjate con aquel que escuchará cada una de tus quejas. Pero no solo eso, te explicará también el por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Ahora bien, orar no es decirle a Dios lo que Él debe hacer. ¿Algún creyente en la casa? A los que tenemos años de ser creyentes nos cuesta más, ¿verdad? Porque hemos transformado nuestra oración. Y ahora en lugar de hacer una oración real y honesta, le decimos al Señor, Padre, ¿te acuerdas del carro que te estoy pidiendo? Hasta cruzamos la pierna. Te recuerdo nada más que todavía lo estoy esperando. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la novia que me prometiste? Y el Señor dirá, yo no te he prometido ninguna novia. Pero como a ti te gusta, ¿verdad?, andar ahí escuchando lo que quieres escuchar, comienzas a inventarle en la oración. La oración no es decirle a Dios lo que Él debe hacer, todo lo contrario. Hay una gran diferencia entre decirle a Dios lo que quiero que Él haga a escuchar lo que Él quiere hacer en mí. Esa es la oración. La oración no puede estar cargada nada más de los anhelos de tu corazón. La oración tiene que también tener una disposición de decirle, Padre, yo sé que esto tal vez no me va a gustar escucharlo, pero necesito escucharlo. Gracias, Frank, por ese amén. ¿Alguien más en la casa está dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hacer en ti? No todo te va a gustar, ¿está bien? Ay, bajo el amén, ¿verdad? No, pues sí, amén, pastor. ¿Ves cómo hemos transformado la oración?
Y la hemos convertido en una cajita ¿de qué? De peticiones y esperando que el Señor haga lo que yo quiero que suceda. No es así como funciona. Nuestra vida debe estar pegada a Cristo y Cristo conoce lo que Él está haciendo en mí. Orar es tener una relación con Dios. Déjate, repito esa parte, Elio. Orar es tener una relación con Dios. La oración es poderosa. Cuando la vemos de esa manera, la oración se convierte en un deleite y no en una asignación más que como creyente debo hacer. A veces están los chistes graciosos, ¿verdad?, de las iglesias. ¿Cuántos llegan a los servicios de oración? Nadie. Las mismas hermanas. ¿Por qué? Porque la oración no es lo más popular, porque probablemente nos han enseñado la forma incorrecta de orar. Orar debe ser un deleite para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú conversas con alguien que te escucha y no te juzga, tu corazón se llena de felicidad, tu corazón se llena de esperanza, tu corazón se llena de propósito. Por eso en las diferentes circunstancias Santiago nos está diciendo: oren, oren, oren. ¿Por qué? Punto 1, porque orar cambia las circunstancias. Orar cambia las circunstancias. Hay cosas que tú y yo no podemos cambiar en la vida. Y debemos admitirlo, debemos entenderlo. En nuestra humanidad hay cosas que nos sobrepasan. Por eso Dios dejó la oración, ya que orar lo cambia absolutamente todo. No por las palabras, sino por al Dios al cual tú y yo estamos buscando. Tú y yo no buscamos a Dios nada más los domingos. Lo buscamos a cada momento. ¿Por qué? Porque los problemas no necesariamente van a llegar cuando estamos aquí reunidos. Los problemas van a comenzar a llegar cuando salgamos por esas puertas. Es ahí donde Dios te quiere recordar: yo puedo cambiar absolutamente todo. Pero Dios comenzará a cambiar. ¿Sabes qué? Algo poderoso en ti es tu interior. Lo primero que tú necesitas entender, que lo que Dios quiere cambiar en ti no es lo externo, probablemente es lo interno. ¿Por qué? Porque la oración es lo que me ayuda a esperar en Dios, como Santiago nos lo mostró en los capítulos anteriores. La oración es lo que me ayuda el seguir confiando en Dios. La oración es lo que me fortalece cuando ya no me quedan ningunas fuerzas. ¿Algún creyente en este lugar? La oración es la que nos ayuda a gozarnos sin importar la circunstancia que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque sabemos que nada es más grande que nuestro Dios. ¿Te acuerdas de esa canción? Mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, más grande que el dolor. Pero cuando te pegas con un martillo en el dedo chiquito, sale de todo, ¿verdad? Menos alabanzas al Señor. Dios quiere cambiar tu exterior, pero no te olvides que el primer cambio que Él quiere hacer es dentro de ti. Porque aquí es donde necesitas más ajustes que necesariamente allá afuera. ¿Por qué? Porque orar nos recuerda una sola realidad, y es la siguiente: no estamos solos. No estamos solos. El enemigo trata de hacerte una mentira, decirte te quedaste solo. Y más si estuviste pecando toda la semana. Sí, solo algunos se rieron y con una risa tan pícara, ¿verdad? Yo no, pastor, yo soy muy espiritual. Ajá, sí, claro. Pero sabes que cada uno de nosotros sabemos de lo que está lleno nuestro interior. Y en ocasiones los problemas nos comienzan ¿qué? A alejar de Dios aparentemente. Porque nos olvidamos que la Biblia dice: nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero en ocasiones llega un problema y tú solito comienzas a hacer con tu silla esto: porque yo creo que Dios, sabes que ya no me acepta con esto. Uy, volví a tratar mal a la señora. Ay, hice algo que no debía en el trabajo. Y comienzas a vivir en una mentira de decir: ¿sabes qué? ¿Dónde está el Señor? Me quedé
completamente solo. ¿Por qué? Porque te olvidaste que la oración fue diseñada con un propósito, el recordarte que no estás solo. En los momentos difíciles de tu vida, tú debes correr a esa conversación real y honesta con el Señor y decirle: Padre, yo no puedo con esto, pero tú lo puedes absolutamente todo, porque para ti no hay nada imposible. Y cuando tienes la conciencia de que Dios está ahí contigo, es cuando tu interior es fortalecido. Pero si tú no utilizas la oración, sabes que de nada sirvió todo lo anterior que hablamos en la serie. Nunca podrás vivir con sabiduría y humildad. Nunca podrás vencer las tentaciones. ¿Por qué? Porque lo estás tratando de hacer como un check mark de buen cristiano que quieres ser. Ese no es un problema, pero es imposible de alcanzar. ¿Por qué? Porque por eso Dios nos envió un Salvador que cambió toda la historia. Y ese Salvador no solo cambió toda la historia de la humanidad, también quiere cambiar tu historia de forma personal. Pero tú necesitas hablar con Él. ¿Está alguno sufriendo? Que ore, decía Santiago. ¿Está alguno feliz? No te olvides también que esa felicidad viene de Dios, porque Dios te ha bendecido. En todo tiempo bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Orar te mantiene pegado a Cristo. ¿Por qué? Porque sabes que su plan es mejor que el tuyo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es como Jesús nos enseñó a orar. Él dijo: cuando llegues a tu aposento, cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y dile: Padre nuestro que estás. Oh, tú eres más grande que todo en la vida. Gracias a Dios por eso. Pero luego hay una parte que dice: hágase tu voluntad aquí como es hecha en el cielo. ¿Sabías que en el cielo no hay ningún problema? Todo se hace de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Nosotros debemos pegarnos a esa oración del cielo y decirle: Padre, yo quiero que también en mi vida tú lleves a cabo tu voluntad. Aunque a veces no es la respuesta que yo esperaba, pero yo confío que es tu voluntad. Y tu voluntad es buena para mí. Versículo 14 dice: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Aquí hay algo importante que debemos aclarar también como iglesia que somos, ¿ok? Aquí Santiago comienza a mencionar el aceite. Y yo me puse a buscar porque no encontré la marca del aceite. Y eso para mí es un problema. Porque yo en la vida yo necesito que Dios me sea específico. Ahora, ¿por qué Dios no dejó la marca del aceite? Si era girasol o maseca. ¿Por qué? Porque Él nos conoce y comienza a decir: uy, si a esto les pongo marcas, peligroso. Porque este aceite no funcionó. Ah, es que te compraste del barato. Y va a venir cualquier persona a engañarnos y te va a decir: ¿sabe qué? Este cuesta $10 más, pero este le quita hasta el dolor de espalda. Y andamos ahí persiguiendo el aceite. Pero el secreto de esto no está en el aceite, sino que está diciendo lo siguiente, el versículo que menciona: oren por él para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Antiguamente el aceite era utilizado como algo medicinalmente, no solo por el pueblo de Dios, también por otras culturas contemporáneas. El aceite representa mucho, pero aquí Santiago nos está diciendo algo muy importante: no pongas tu esperanza en el aceite. ¿Por qué? Porque aún el aceite, cuando tú lo pones, debes hacerlo en el nombre del Señor. Eso nos está diciendo lo siguiente: todo lo que hacemos debemos hacerlo en el nombre del Señor. Mi papá es médico allá en El Salvador, ya es retirado, pero me gustaba cómo él atendía a sus pacientes. Él les decía, los agarraba, los sentaba y les decía: usted está bien enfermo. Yo tengo una medicina para usted. Esta medicina no lo va a curar. El enfermo se le quedaba viendo de forma rara probablemente, ¿verdad? Pero el Señor puede utilizar esto
para traer un alivio a su cuerpo. Él trataba de evangelizar y de decirles, no se trata de la medicina, pero aún la medicina Dios la puede utilizar cuando la utilizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que lo natural puede ser utilizado cuando lo hacemos en el nombre del Señor, pero ten cuidado con poner tu esperanza en lo natural. Y cómo nos gusta esa parte, ¿cierto? Ay, nos gusta hacer ahí. No, es que si mando esta cadena, decía 10 veces, a 10 de mis contactos. ¿No te han llegado esas cadenitas? Y lo más triste es que te las mandó un hermano de la iglesia. Quizás no se fijaron que era el pastor, ¿verdad? Y me hacen dudar y yo digo, wow, me la mandó y ahora que se la mando a otros 10, yo también. No es así, iglesia. El Señor dejó la oración porque es la única manera de estar pegados a Él. Cierro rápido con 2 puntos más. Punto 2. La confesión es parte de la oración. Estos son muy pequeñitos, estos puntos, pero son muy poderosos. ¿Por qué? Porque la oración cambia muchas cosas en nuestra vida, pero a veces lo más difícil de cambiar es nuestro interior. Y por eso Santiago en el versículo 16 dice, confiésense los pecados. Esta parte no te va a gustar. Unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Pero los resultados maravillosos llegan cuando comenzamos a aplicar bien la fórmula anterior, donde Santiago dice, confiésese los pecados los unos a los otros y luego oren. Tú y yo somos perdonados cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios. Pero en ocasiones también la sanidad llegará cuando tú y yo confesamos ciertas cosas con los demás. Y es ahí donde fallamos. La confesión es algo que trae a nuestro corazón sanidad. ¿Por qué? Porque nos lleva a un punto correcto con Dios, pero también la confesión nos lleva a un punto correcto con las personas. ¿Alguien quiere ser sanado de su corazón? ¿Alguien quiere ser verdaderamente sano de su corazón? Entonces debes comenzar a poner en práctica esto, que hay cosas en la vida que tú debes enfrentar. Los problemas que ocurren en las relaciones con los demás no es para sacarles la vuelta, es para enfrentarlos. Pero hay otra parte importante que dice, confiésense, pero también oren los unos por los otros. ¿Por qué? Porque la oración continúa marcando la diferencia. Dios es un Dios de restauración, pero iglesia, debemos entender este secreto tan importante. No podemos tener nuestro corazón correctamente con Dios si lo tenemos de forma incorrecta con los demás. ¿Sabías eso? Ah, no, yo amo a Dios. El resto. Es más, ni en la iglesia creo ya, pastor. Y sabes qué, te has vuelto una persona que crees estar bien con Dios cuando realmente te has olvidado de que en esta vida Dios quiere utilizar tu vida para restaurar la vida de alguien más. Pero tú no podrás restaurar la vida de alguien más si Dios todavía no ha restaurado tu corazón. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Iglesia, seamos un espacio en el cual las personas puedan encontrar sanidad para sus corazones. Hoy más que nunca necesitamos que el Señor haga milagros en los corazones de las familias. Las familias se están destruyendo, ¿sabías eso? Y en ocasiones es porque no somos buenos para confesar nuestras fallas con los demás. Somos buenos para decirles sus errores, pero eso no es lo que Santiago nos mandó a hacer. Comienza a hablar también de tus errores, pero luego pónganlo en oración. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de restauración. Y yo cierro con eso, último punto. La oración trae restauración. La oración cambia nuestro interior. Y cuando le permites que Dios cambie tu interior, es cuando te conviertes en una persona que realmente ama a los demás. Hoy todo mundo dice que ama a los otros, pero no es cierto.
El verdadero amor consiste en esto, versículo 19 de Santiago 5, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, no te pierdas esto. Si alguno de ustedes se aparta de la verdad, pero otro de sus hermanos lo hace volver, pueden estar seguros de que quien lo haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Estamos en el ministerio de la reconciliación. Por eso te regalo la última frase de la tarde. No hablemos de las personas, oremos por las personas. A veces es lo último que hacemos. Te invitan a un café y en el café, salió el pastor. Y tú dices, no, pero si no lo invitamos, por eso. Salió la esposa, los hijos, salió el grupo de vida del otro. Salió la otra hermana. Y te voy a contar esto ¿para qué? Para que ores. Y no es cierto. ¿Sabes qué, iglesia? Debemos parar el hablar mal de los demás. De hecho, debemos de parar el hablar de los demás. Y debemos comenzar a orar por ellos. ¿Quién es el que más te cuesta tragar? Jesús decía, ¿verdad?, que algunos géneros eran necesarios ayuno y oración. Pues comienza a conversar con el Señor del problema que hay en tu corazón y en mi corazón. Cuando tenemos un problema con alguien, es el enemigo tratando de destruir lo más hermoso que Dios nos dejó, que es el relacionarnos con los demás, el poder ver milagros en los demás. Proverbios 10:12 dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. ¿Te has fijado cómo el Señor nos ha bendecido con familias nuevas? Mira a tu alrededor por un momento. ¿Qué ves? Algunos me dirán, pastor, yo veo pecado por todos lados. Ok, otra vez, ¿qué más ves? Yo no veo a esta gente perfecta. Te voy a decir una cosa, ninguno de nosotros somos perfectos. Lo que buscamos es un lugar donde se pueda restaurar nuestro corazón. Dale con fuerte ese aplauso a Dios. Siéntate en esa silla y por último dile al Señor, Padre, enséñame a amar a las personas. ¿Por qué? Porque me caen mal todos. Y uno dice, ¿no hay alguno que te caiga bien? No, pastor, ya estoy en el otro nivel. Tú necesitas urgentemente sentarte con el Señor y decirle, Padre, tú no me creaste para esto. Yo no voy a ser el único que me voy a ir al cielo. Hay otros que también quiero que me acompañen. Y el Señor te comenzará a guiar a esas personas. Pero no podrás restaurar a nadie si primero tú no has sido restaurado y no estás orando por esas personas. Los servidores van a comenzar a repartir los elementos. Van a comenzar a prepararse. Pero antes de que ellos lo repartan, ¿sabes qué? Probablemente tú necesitas tener una correcta relación con Dios. Por algo nos dice la Biblia que no tomemos la cena de manera no correcta. Y por mucho que tú y yo creamos que estamos haciendo bien nuestro trabajo, probablemente no lo estamos haciendo bien. Por eso, si tú has puesto tu confianza en Jesús, agarra los elementos y todavía no lo vayas a compartir, tenlo ahí. Pero lo primero que tienes que hacer, y yo voy a hacer, es decirle, Padre, yo necesito reconciliarme contigo. Probablemente no has hecho pecados grandes a tu forma de ver, pero solo con el hecho
de haber hablado de alguien más, de tu hermano, de tu hermana, probablemente tú necesitas pedirle perdón a Dios. Pongámonos a cuentas delante del Señor en este momento. Toma los elementos. Si tú tienes tu esperanza en Jesús, tómalos en este momento. Mientras cantamos esta verdad que dice así: pecador, ese es quien era yo, miserable y perdido, sin ninguna dirección. Un gran abismo nos quería separar, pero cruzaste la distancia, me viniste a rescatar. Ya no hay división, un camino se abrió. Tu trono dejaste por vivir en mi interior. Ahí en la cruz cargaste mi dolor. Mi deuda tú pagaste y me diste salvación. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. En mi lugar, tu cuerpo herido fue. A la muerte derrotaste, te levantaste con poder. Ya no hay aguijón, la vida triunfó. Y la sangre del Cordero transformó mi corazón. Te doy gracias por morir por mí. Te doy gracias, nuevo soy en ti. Te doy gracias, tengo libertad. Tu sangre derramada, el perdón me da. ahí donde estás, dile: Señor, gracias. Dile gracias porque no me desechaste. Dile gracias, Padre, porque a pesar de mi imperfección, tú me has perdonado. Dale gracias a Dios por el perdón de cada uno de tus pecados. Si estamos en este lugar, no es porque seamos perfectos, todo lo contrario, es por amor. Es porque Dios no vio nuestra miseria, Él tuvo misericordia de nosotros. Y a pesar de cómo éramos y cómo continuamos siendo probablemente, Él dijo: mi sangre es la que marca la diferencia en tu vida. Por medio de mi sangre es que puedo estar cerca de ti. ¿Por qué? Porque el sacrificio de la cruz es la que nos acercó a nuestro Dios, y ahora podemos ser más que vencedores gracias a esa cercanía que tenemos con Él. No solo eso, el Señor ahora vive en nuestro corazón. Alguien aquí tiene a Dios en su corazón y en su vida. Eso marca toda la diferencia. Y antes de que tomemos la cena, probablemente tú estás en este lugar, pero Dios no está en tu vida, no está en tu corazón. Has tratado de ser buena persona, pero no lo has conseguido. ¿Por qué? Porque Dios no está en ti. Y si Dios no está en ti, no hay esperanza en ti. No vivas más sin esperanza. Y antes de que tomemos la cena, yo quiero darle esa oportunidad a aquella persona que probablemente has venido a este lugar, pero nunca has invitado a Dios a que perdone
tu corazón. Ahí donde estás con tus ojos cerrados, si tú no has podido enfrentar la vida porque la estás enfrentando sin Dios, invítalo en este momento a que reine en tu corazón. Simplemente repite una frase como esta después de mí. Dile ahí: Señor Jesús, te entrego mi vida. Dile: te entrego mi corazón. Perdóname porque he vivido con rencor. Tú conoces tu vida. Dile ahí: perdóname, Señor, porque mi vida no tiene propósito, pero en esta tarde yo creo en ti como el Hijo de Dios. Dile: yo creo en ti y te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados y ahora quiero vivir cada día de mi vida contigo. Gracias por perdonarme, en el nombre de Jesús. Si alguien hizo una oración como esta antes de que tomemos la cena, la Biblia dice que ahora tú también eres un hijo de Dios. Si lo hiciste con toda honestidad, siendo real delante del Señor. Y a mí me gustaría que participaras con nosotros de la cena. ¿Alguien hizo una oración como esta por primera vez? Levanta tu mano, porque yo quiero que te acerquen los elementos también a ti. Si la hiciste por primera vez, que el Señor te bendiga. ¿Alguien más hizo una oración como esta por primera vez? Acércate con él, ¿sí? Y vas a orar por él también. ¿Alguien más hizo una oración como esta por primera vez en su vida? Que Dios te bendiga allá atrás también a ti. Ten tu mano en alto, porque alguien se va a acercar a orar por ti y te van a entregar los elementos. ¡Qué alegría, iglesia! Tenemos más hijos de Dios en este lugar, y por eso es que hacemos lo que hacemos, porque Dios restaura nuestro corazón. ¿Alguien más hizo una oración como esta por primera vez? Levanta tu mano para que te puedan acercar los elementos a ti también, para que participemos de la cena del Señor. Ahora todos tenemos nuestros elementos. Todos los tenemos. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor compartamos el pan en este momento. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por haber tomado nuestro lugar. Dile con tus palabras, iglesia: gracias por haber tomado mi lugar. Dile: gracias por haber llevado mi dolor. Recuerda que ese era nuestro castigo, pero Dios tomó tu lugar. Por eso en este momento dile: Padre, gracias, porque ya no hay condenación para mí. Gracias por todo el dolor que tú enfrentaste, porque no te importó el ir a la cruz, Señor, porque tú me amaste y querías sanar mi dolor. Te entregamos nuestro dolor en este momento, porque en tus llagas fuimos nosotros sanados, Padre. Gracias por tu cuerpo. Gracias por tomar nuestro lugar. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Recordando el regreso de nuestro Señor, compartamos la copa en este momento. Si gustas, puedes levantar tus manos al cielo un momento y dile: Señor, gracias por tu sangre preciosa.
con voz audible, dale gracias a Dios por esa sangre preciosa. Esa sangre marca la diferencia. Esa sangre marca la diferencia. Por morir por mí. Esa sangre te dice, eres Gracias perdonado. por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.